Hola a todos de nuevo. Y bueno, en este nuevo vídeo vamos a analizar lo que va a ser el desarrollo, sobre todo arquitectónico, de las grandes influencias a nivel de arquitectura a lo largo del siglo XX, un poco focalizándolos en dos movimientos claves que van a ser el racionalismo y el organicismo y tocando un poco pues, figuras emblemáticas dentro de la evolución de la arquitectura, también del diseño, que van a ser pues por un lado Le Corbusier y Mies van der Rohe y por otro lado el arquitecto estadounidense Wright. Antes de empezar con estos arquitectos, pues bueno, vamos a hablar un poco del origen de todo esto, desde mi punto de vista, que va a ser la Bauhaus. La Bauhaus bueno, va a ser una escuela de arte, de diseño, donde se van a fusionar diferentes disciplinas artísticas proyectadas por un arquitecto alemán muy influyente también en la época. Estamos hablando del primer cuarto del siglo XX aproximadamente. La Bauhaus se inaugura en 1919 y el arquitecto del que estamos hablando es su director, su primer director, Walter Gropius. Como su nombre indica, Bauhaus significa casa de construcción en alemán. Estáis viendo el edificio, este edificio proyectado por el propio Gropius y un poco va a ser muy importante la Bauhaus en todo lo que va a ser, ya no solo desde un punto de vista arquitectónico, sino a nivel de diseño de mobiliario, de diseño gráfico. Va a ser, digamos, la gran influencia que va a destacar el siglo XX y que influye ya no solo en el siglo XX, sino en el siglo XXI, como a continuación vamos a ver. Realmente el requisito fundamental de la Bauhaus va a ser ya no solo fusionar las diferentes disciplinas artísticas, sino que los estudiantes tuviesen también un contacto más relevante con el proceso casi artesanal de las piezas. La Bauhaus, en la Bauhaus, bueno, pues van a dar clase personalidades del mundo artístico de todas las disciplinas, como va a ser Kandinsky, como va a ser Mondrian, del cual vamos a analizar también un poco su trayectoria, su obra, sus influencias. A continuación, Theo van Doesburg, otro artista holandés muy influyente, el propio Van der Rohe, arquitecto, que va a ser el último director de la escuela. Esta escuela, como os decía, tuvo multitud de influencias, pasó por varios periodos y bueno, tuvo que cerrar finalmente, aunque luego bueno, hubo un desglose en lo que va a ser Estados Unidos, porque bueno, en Alemania con el nacimiento del partido nazista, pues en el 1933 tuvo que cerrar un poco porque se consideraba todo este movimiento artístico bueno, ideológico que influía o sea, negativamente en lo que proyectaba el partido nazi. Pero bueno, desde un punto de vista estético, la Bauhaus proyecta un tipo de arte donde, bueno, donde la funcionalidad de las piezas no tiene que estar reñida pues eso, con una línea estética mucho más, un concepto mucho más minimalista, ¿vale? También de colores planos, de líneas rectas, pero sobre todo donde tiene que primar la funcionalidad. Vale, la funcionalidad va a ser el requisito indispensable de todas las piezas que se van a proyectar por el alumnado, que en algunos casos pues acabarían siendo también incluso profesores de la propia escuela. En esa funcionalidad me recuerda, me viene a la memoria, pues a lo mejor un poco relacionando
esta escuela del siglo XX, pues bueno, con los tratados del arquitecto romano Vitruvio, ¿vale? Un arquitecto venerado sobre todo en la época del Renacimiento, donde todos sus tratados de arquitectura, o en sus tratados de arquitectura un poco establece las pautas de lo que tenía que ser o lo que debería ser una construcción, ¿vale? De todas estas normas, pues bueno, destaca un poco el tema, por un lado, el tema a nivel de ingeniería, que la construcción sea una construcción sólida, que perdure en el tiempo. De ahí, pues bueno, si hablamos de la ingeniería romana, pues tenemos ejemplos en multitud de sitios. Luego está un poco el tema estético. Estás viendo un poco ahí la imagen del acueducto de Segovia, donde la estética, sobre todo, radica bueno, en la superposición de ese arco, esa nueva, nueva construcción que no se encontraba en Grecia, pero que ya la arquitectura romana toma un poco como punto de avance, de evolución, el arco, esa simetría en las diferentes capas de arcos de medio punto y un poco la última clave de todos los tratados de Vitruvio, o es algo importantísimo, es la función, el por qué se ejecuta esta construcción, en este caso del acueducto, pues realmente pues la funcionalidad es clara, es traer agua a la ciudad, algo requisito, o sea, un requisito indispensable para la sociedad de la época y de la actualidad. Entonces, recordando un poco esa funcionalidad de la que nos hablaba ya Vitruvio, pues un poco lo recoge la Bauhaus. La Bauhaus, como os comentaba antes, a nivel de diseño gráfico, tuvo unas influencias enormes, o sea, gran parte para mí, desde mi punto de vista, el diseño gráfico como tal puede empezar con la estética de la Bauhaus, de todos estos artistas, pero el diseño de mobiliario tuvo también una influencia abismal. Ahora recuerdo, o podemos hacer una similitud de todas estas piezas proyectadas por la Bauhaus a nivel de diseño de interiores, pues con lo que viene siendo un poco la estética bueno, pues de la gran empresa de mobiliario sueca que es IKEA. Piezas aparentemente bueno, sencillas, fáciles de ejecución, donde los módulos se están interconectados, donde las medidas son estándar, donde todo se ensambla con todo, la pureza bueno, de los colores, la simplicidad de las formas y sobre todo la funcionalidad. En todo eso, bueno, también lo que proyecta IKEA es un poco la economía de los recursos, son piezas asequibles para la inmensa mayoría y que bueno, que todo el mundo pueden proyectar en sus casas y bueno, habla un poquito de todas esas purezas, de toda esa línea, de toda esa desglose de diseño que ya proyectó la Bauhaus hace 100 años. De ahí que bueno, que siempre hablemos un poco de, de estos artistas, en este caso de esta escuela, de estos movimientos que influyen notablemente en cosas que se están desarrollando en la actualidad. Y en este caso quería destacar un poco la figura de Mondrian. Mondrian, que fue, como os decía, profesor en la Bauhaus, pues bueno, es un artista holandés que, bueno, que sus primeras piezas, sus primeras obras divagan un poquito en una estética más academicista, más probablemente paisajística, de lo que va a ser, bueno, pues la herencia del paisaje, de la pintura holandesa de los siglos XVIII, XIX. Después un poco se siente influenciado por esos movimientos, los primeros movimientos un poco contemporáneos de ruptura, como va a ser el impresionismo. Estética impresionista también va a destacar en esas primeras obras de juventud, estética fauvista, también por el uso del color, pero que poco a poco, también influenciado por esos experimentos pictóricos que condicionaron el movimiento cubista
dentro del cubismo más analítico, de forma, de geometrización de los objetos, como comentábamos en otros vídeos, pues digamos que la estética de Mondrian fue cambiando a una geometrización más de los objetos, en estos famosos, bueno, semi-bodegones, incluso esos árboles, donde la forma geométrica de sus contornos es evidente, donde esos colores, sobre todo neutros, están bastante influenciados por el cubismo analítico, en la primera fase del cubismo analítico de artistas como Braque y como el propio Picasso. De ahí volvemos a recordar la influencia que tuvo Picasso, el movimiento cubista, en estos primeros años. A la par de estas primeras un poco pinturas donde analiza la forma de los objetos, Mondrian, pues bueno, y otros artistas como Van Doesburg, holandés también, se genera en relación a una revista, de Stijl, El Estilo, pues un poco las pautas de lo que va a ser un nuevo movimiento artístico, de diseño, de ruptura, donde vamos a hablar ya de piezas más abstractas, pero una abstracción más en líneas puras, en líneas cromáticas, más objetivas, más planas, donde un poco la subjetividad la dejan de lado, ¿vale? La revista El Estilo y todo lo que se escribe y todo lo que se proyecta ahí, que va a influir también en esa concepción que va a tener Mondrian y otros artistas en la escuela de Bauhaus, pues es un poco objetivar el mundo del arte, quitando un poquito los sentimientos, la parte más objetiva. Mondrian es característico por los cuadros por ejemplos de cuadros que estáis viendo, donde la línea vertical y la línea horizontal, digamos que es la filosofía que utiliza en toda la trayectoria artística de la cual se va a caracterizar, donde los colores primarios, esos colores rojos, azul, amarillo, son los principales, sin ningún tipo de tonalidad a mayores, son los colores originarios, los colores que equilibran perfectamente las formas de sus cuadros, unos cuadros, como os decía, intentan ser totalmente que el discurso de los mismos transcurra desde el equilibrio, pero desde un punto de vista objetivo. Otras pues iniciaciones dentro de su estética, pero un poquito dentro de esa evolución, pues va a ser cuando se encuentra o descubre el Nueva York más emblemático, esa Manhattan de esos años, de esos mediados del siglo XX, pues proyectas una serie de obras. Estáis viendo ahí otra obra característica, Broadway Boogie Boogie, donde descubre todas esas luces, esas manzanas, esa cuadrícula tan característica de la propia Manhattan, y que digamos que Mondrian traslada a su propia estética, donde, como veis, abandona un poco el remarcar los perfiles de esas líneas rectas, verticales y horizontales, características en otras obras, como veíamos antes, tabla número 1, quiero recordar. Otras piezas, incluso a mí particularmente, que dan un paso más en esta que estamos viendo, en New York City, porque dentro de una estética de Mondrian, donde se utilizan el rojo, el azul y el amarillo, y esa cuadrícula tan característica, pero aquí en New York City hay una ligera evolución en el sentido de esa superposición de redes, de cuadrículas, donde hay un ligero estudio de perspectiva. Aquí ya hay algo más. Hay una característica que no aparecían en otras obras y que un poco a mí me llama la atención. Antes os comentaba de otro artista muy importante, que va a ser Van Doesburg, que va a tener una influencia bestial en la Bauhaus, un profesor admiradísimo, y que un poco coge
ahí está el gran dilema entre Mondrian y Van Doesburg, pero bueno, cuando veáis un cuadro como estamos viendo, que podríamos decir en un primer momento, ostras, pues tiene una estética parecida a Mondrian, el uso de la diagonal, hay una ligera controversia entre los dos artistas, el uso es de las diagonales, van a ser típicas en la obra de Van Doesburg, algo que Mondrian rechazaría completamente. Pero bueno, analizando esta tipo de estética más relacionada con el mundo del diseño, el mundo del mobiliario, pero que parte de la pintura, pues bueno, os pongo ejemplos ahí de esta estética que influye a nivel contemporáneo en muchos, muchos diseños arquitectónicos como estáis viendo, en diseños también de moda, en esos colores planos que estáis viendo también en la imagen, característicos del lenguaje de Mondrian, un lenguaje que, como os he comentado en otras ocasiones, también a nivel ya no solo de filosofía de vida, de filosofía de entender el arte desde otro punto de vista, desde esta abstracción más geométrica, este movimiento que, bueno, no sé si os lo comentaba antes, pero que se denomina neoplasticismo holandés, pero bueno, también se puede mirar también hasta la estética de Mondrian, abstracción geométrica, es una abstracción diferente a, por ejemplo, otros artistas donde van a influir más esa expresividad dentro de la abstracción, como veremos en otros vídeos, ese denominado expresionismo abstracto americano. Quiero recordar una diferencia sustancial dentro del propio movimiento abstracto. Pero quiero dejar claro un poco que cuando un artista encuentra ese lenguaje característico también, pues bueno, ya no influye solo en otros artistas, sino un poco que lo condiciona también a nivel de mercado. Hoy en día se sigue utilizando esta estética muy sencilla, pero que equilibra y que podemos encontrar en multitud de sitios. Otra personalidad muy influyente, en este caso a nivel de arquitectura, que sentó las pautas de los edificios contemporáneos de la época y de la época actual, va a ser Le Corbusier. Le Corbusier, que él mismo definía la arquitectura como la vivienda, como una máquina de habitar, condicionada un poco por la influencia de la luz en los espacios. Va a ser un arquitecto importantísimo en este primer cuarto del siglo XX y que inunda con sus teorías, sus tratados, sus escritos y sus construcciones un poco el cambio que necesita la arquitectura, un poco de avance, de modernidad, de contemporaneidad. Dentro de las muchas construcciones realizadas y proyectadas y pensadas, destaca probablemente esta que veis, Villa Saboya. Antes veíamos un poco al propio arquitecto con una maqueta de la vivienda. Villa Saboya es una obra de 1929, aunque bueno, todos veréis unas líneas donde pueden recordar a una casa, como decimos ahora, más contemporánea, más actual, pero que estamos hablando de una casa de hace unos 90 años. En esta casa, que está en Francia, pues un poco Le Corbusier, a las afueras de París, proyecta un poco cuáles van a ser los ideales desde su punto de vista de lo que tiene que divagar la arquitectura. En esta casa proyecta una vivienda autónoma del propio paisaje. Él establece un poco las pautas de la vivienda, no de planta baja, sino es una vivienda que está suspendida en unos pilares, en todas esas columnas. Es una vivienda que se puede hasta cierto punto estandarizar. En otras partes se pueda construir en otras partes de la tierra, en cualquier lugar, un poco por esas columnas que hacen que sea autónoma del propio paisaje. Una casa donde la fachada esté liberada de todo condicionamiento, donde las líneas rectas, horizontales,
promuevan ese equilibrio. Los grandes ventanales van a proyectar pues, la iluminación que sea pues, hilo conductor de todo el espacio interior, ese espacio diáfano. Y después otra característica principal va a ser, o dos características principales van a ser, una, proyectar en la azotea el jardín, digamos un poco con la metáfora esta de lo que le quitas al entorno natural, lo proyectes en la parte de arriba. Esa cubierta que deja en la parte de abajo, que bueno, que es una obsesión para el propio arquitecto, donde bueno, se va a utilizar un poco como garaje para los coches. Algo que se empezaba a desarrollar, esa industria automovilística, como otras muchas industrias en la época. Este tipo de arquitectura, un poco más internacional, bueno, se le denomina racionalismo, ¿vale? Y digamos que ahí Le Corbusier es la gran influencia de todo esto. Proyectó multitud de trabajos, como os comentaba, trabajos donde la estandarización, este bloque de apartamentos o de viviendas que veis, pues puede ser, lo podemos relacionar perfectamente pues, con el desarrollo urbanístico de muchas ciudades europeas y españolas de los años 60, 70, 80, pero bueno, que proyectó ya el propio Le Corbusier, pero que además de este tipo de arquitectura, hay una obra que a mí también particularmente pues un poco me agrada porque un poco rompe con la línea o muchas de sus líneas de trabajo, que es la que veis en la imagen, que es la iglesia de Romcham. Es una iglesia que veis que ya un poco ya no tiene la estética esta racionalista e internacional, va a influir decisivamente a otro movimiento arquitectónico desarrollado en esta época, va a ser el organicismo, un poco por estas formas más orgánicas. Esta iglesia os la pongo un poco porque Le Corbusier la trata no como edificio, desde mi punto de vista, la trata un poco como escultura. Vais a ver, se podría ver si estuviéramos allí in situ, donde la pieza desde diferentes puntos de vista está tratada de manera diferente. Si la rodeásemos, bueno, está concebida como un objeto de bulto redondo, donde evidentemente tiene una función principal como iglesia, como veis ahí en la parte de fuera, un poco para hacer celebraciones más multitudinarias, pero después que en la parte interior, aparte de esas formas más características, bueno, también relacionadas un poco con ese gran material, con el material del hormigón, que va a ser el desarrollo más importante a nivel de material de de esta época arquitectónica, que también me recuerda, pues, indudablemente a otras obras de la antigüedad clásica, como puede ser el Panteón Romano. Pero otra de las cosas que os voy a comentar es que me llama la atención es el interior. En el interior que estáis viendo de la propia iglesia, indudablemente nos recuerda a un tipo de espacio ya no como el que proyectaba en Villa Saboya, sino es un espacio que evidentemente que tiene que ver con la funcionalidad del propio edificio, que es una iglesia. Es un espacio más, probablemente más simbólico, más colorista, pero es un espacio también de recogimiento, donde la luz tamizada por esos vidrios de colores, pues indudablemente nos lleva un poco a relacionar esta estética interior o un pequeño guiño, pues un poco nos retraemos un poco a la esencia, a la estética del gótico más puro. Podemos hacer un análisis, una interpretación de esa época medieval, con esas vidrieras, las famosas vidrieras de la Catedral de León, como ejemplo más claro del desarrollo de la vidriera aquí en España y en Europa, donde ese simbolismo con la Jerusalén celestial un poquito avanza la estética del movimiento anterior del románico con un movimiento mucho mucho más oscuro, más de recogimiento, donde esos muros gruesos pues son cambiados por ese desarrollo de las vidrieras, del color, esa amabilidad, esa un poco es la estética de ese momento que recoge probablemente
de manera magistral Le Corbusier en esta pieza. Otro aspecto importante de Le Corbusier, dentro de un poco de su filosofía de trabajo, va a ser el concepto de proporción, ¿vale? Algo que también va a influir a la Bauhaus, a todos estos objetos que se recrean, pero digamos que Le Corbusier, como arquitecto, va a pensar decisivamente en las proporciones del cuerpo humano, ese canon de proporciones utilizados por los griegos, en su manera de proyectar los edificios y los mobiliarios y los diseños del mobiliario que también ejecuta para los mismos. La obra que determina todo este sistema de proporciones se titula el módulo, donde Le Corbusier hace un análisis exactamente de esas proporciones ideales del cuerpo humano para tenerlas en cuenta a la hora de proyectar los edificios y el mobiliario que está en ellos. Eso indudablemente nos vuelve a retraer a esas proporciones, a ese canon de proporciones clásicas de la escultura griega, a esa proporción áurea que recoge decisivamente ya no los griegos, sino también ese tratado de proporciones como artistas como Leonardo, como Brunelleschi, esa divina proporción, ese número de oro, esa proporción áurea, esa proporción que parte del cuerpo humano, donde una muñeca tiene una proporción determinada en relación al tamaño del brazo, el brazo en relación al tamaño del cuerpo, o sea, ese número, denominado número de oro, es el número perfecto, esa divina proporción que parte del cuerpo humano y que se puede ver en multitud de obras, ya no son renacimientos, sino como la que estáis viendo de la antigüedad clásica, el Partenón griego, de la Acrópolis de Atenas, donde esas proporciones no están hechas o realizadas al azar. Los griegos fueron los primeros que proyectaron este sistema, donde, bueno, en la fachada principal que estáis viendo, tanto el alto como el largo de esa fachada nos recuerda a un rectángulo que tiene proporciones áureas, esas proporciones donde no está cogida nada al azar y que, bueno, que parte todo de Grecia. Entonces, digamos que Le Corbusier, desde este punto de vista, recoge también, de los últimos arquitectos que recoge en la proyección de sus obras, ese módulo de proporciones que ya recogían los griegos, de las cuales estudiaron los artistas también del Renacimiento. Ya, finalizando un poco con otro arquitecto que tiene gran influencia en esta estética del racionalismo, va a ser, bueno, pues Van der Rohe, que, bueno, último director de la escuela de la Bauhaus, profesor de la propia escuela y donde sus obras también influyen decisivamente en la evolución de la arquitectura del siglo XX. Como obras importantes proyectadas por este arquitecto, pues destaca esta obra, que es el pabellón de Alemania, que se encuentra en Barcelona. Está proyectada para la exposición internacional que se, que se llevó a cabo en Barcelona en 1929, mismo año, curiosamente, que Le Corbusier proyecta Villa Saboya. Es una obra que, como os decía, se realiza para la exposición del 29 en Barcelona. El pabellón de Alemania, pues donde va a hacerse la recepción oficial de las autoridades alemanas y españolas y que, bueno, tuvo un auge y fue muy comentada en la época. Es una arquitectura muy sencilla donde priman los materiales como el vidrio, el acero, esos pavimentos de mármol que son pieza clave casi escultórica, pero desde un punto de vista lineal de lo que es la arquitectura, una arquitectura plana, sencilla, minimalista, probablemente que tiene mucho que ver con ese neoplasticismo en pintura de Mondrian, ya no cromático, pero en líneas, también gran influencia de lo que es también en aquella época la arquitectura más oriental, la arquitectura japonesa. Ves también
cómo proyecta ese estanque con esas piedras que nos llevan un poquito a esa estética más oriental. Decir que este pabellón, después de la exposición, se desmontó, pero bueno, fue tal el auge y fue, pues bueno, fue muy comentado en la época y fue de gran disfrute por toda la ciudadanía que años más tarde se volvió a construir un poco para dejarlo de referencia de esa nueva arquitectura que estaba inundando parte de Europa, un poco que ahora que se puede visitar como un museo donde se realizan diferentes actos, un poco como emblema de esta pieza, esta construcción que data de eso, de hace 90 años y que podemos relacionar como la obra de Le Corbusier con un tipo de arquitectura más totalmente contemporánea y actual. Veis en esa imagen también más interior, donde los pavimentos totalmente planos, se disfrute de los tres materiales, pero un ambiente donde la luz y el material lo prima todo. Luz, material, espacio, eso es, digamos, la filosofía de este movimiento racionalista. Otras obras de Le Corbusier, pues bueno, ya un poco más a mediados del siglo XX, proyecta, pues bueno, este rascacielos que veis, Seagram Building, en la ciudad de Nueva York, que bueno, fue importante también porque estableció a nivel de normativa un poco lo que se iba a desarrollar a partir de este edificio, que es el hecho de no juntar todos y cada uno de los rascacielos que ya se llevaban proyectando desde hace años en la propia ciudad, sino que en función del solar que utilices para la producción del edificio, un porcentaje tiene que estar destinado a un espacio de disfrute, un espacio, una plaza. Entonces, a raíz de esta construcción se cambió un poco la normativa para la construcción de estos rascacielos, un poco para no condicionar todos los edificios y no dejar espacio de vida útil, ¿vale? A nivel de plaza. Este edificio, como veis, líneas puras, donde esos tres materiales característicos ya no son los mármoles que no se ven, sino el acero y el cristal, proyectan un edificio, pues bueno, característica de la arquitectura del siglo XX, que podía ser perfectamente actual. Muchos rascacielos y edificios más actuales se proyectan con estas características. Y bueno, un poco más dentro de otras obras del propio Van der Rohe, vemos esta casa proyectada para una familia creo que americana, si mal no recuerdo, pero bueno, os la pongo porque es una casa totalmente contemporánea, una casa donde yo lo relaciono con esos contenedores que popularmente desde hace años pues bueno, se pusieron de moda para proyectar incluso viviendas unifamiliares y otro tipo de oficinas, esas líneas rectas que parten del contenedor, pero que bueno, que ya el propio Van der Rohe, con esta proyección de esta casa autónoma también del paisaje, que se suspende del propio paisaje, pero que digamos que se sitúa dentro y se equilibra dentro de la propia naturaleza, donde ventanales, donde es muchas veces el propio mobiliario el que divide el espacio diáfano interior, líneas muy puras. Bueno, pues es una estética que como Le Corbusier, pues bueno, proyectó, influyó en toda la evolución de la arquitectura y que sigue influenciando. Y acabando un poco a nivel de la arquitectura de este siglo, pues vamos a destacar a probablemente el arquitecto más famoso americano del siglo XX, Wright, que catapulta un estilo diferente, con otro tipo de líneas, que se va a denominar organicismo. Si el racionalismo, digamos que
su filosofía arquitectónica va a ser la famosa frase de Van der Rohe, menos es más. El organicismo, digamos, que va a tener la filosofía de, bueno, de entablar como temática principal digamos, la fusión de la arquitectura, de la vivienda con el propio entorno. Wright es un arquitecto americano que en sus primeros años un poco trabaja con el propio Louis Sullivan, que es un arquitecto de la Escuela de Chicago, de ese movimiento que surge a finales del 19, principios del 20, donde bueno, se proyectan todo este desarrollo urbanístico de los rascacielos en la propia ciudad de Chicago. Un poco después se desmarca un poquito de esta línea y proyecta una serie de edificios donde indudablemente el más famoso es el que veis en la imagen, la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada actualmente es un emblema nacional, es un museo, pero que bueno, que la proyecta Wright como bueno, como una segunda vivienda creo que está en Pensilvania, de una familia de origen judío influyente en la época, bueno, que le propone realizar un proyecto como segunda vivienda, y bueno, lo que proyecta Wright es un poco acondicionar la vivienda en función de las características del propio entorno. El propio arquitecto manda a realizar un estudio exhaustivo topográfico de cómo se sitúa la orografía del terreno, y en el proyecto, que fue un poquito complejo al principio, pero que se empeñó el propio Wright en utilizar la propia cascada que estaba en el terreno como hilo conductor de la vivienda. A nivel de arquitectura, bueno, sufrió varios imprevistos en el sentido de poder proyectar una vivienda que integre la propia cascada y bueno, que siga manteniéndose, que no tenga problemas a posteriori. Y bueno, salvo algunas piezas que tuvo que meter a posteriori, un poco aconsejados por ingenieros, el edificio está proyectado con los materiales de la propia zona, algo que el propio Wright llevó a como su máxima dentro de este proyecto, que toda la cimentación, que todas las piedras, digamos, que fuesen del propio entorno, no traer de la medida de lo posible material de otro sitio. Es como un poco que esa edificación naciera del propio entorno, se equilibrara dentro de ese entorno. De hecho, ya incluso los colores no quieren distorsionar toda la propia naturaleza, donde esa cascada se escuche en la mayoría de las estancias de la misma. Bueno, pues da claro un poco con esa filosofía que un poco proyecta el organicismo. Veis, bueno, aquí es una imagen interior de esas columnas, de esa piedra utilizada del propio entorno, ese espacio también diáfano, también en líneas rectas, pero que, bueno, que se proyecta con la propia naturaleza, esa chimenea. Bueno, estamos hablando de un avance claro de lo que va a ser la arquitectura. Otro punto de evolución, junto con el racionalismo de Le Corbusier y Van der Rohe, esta obra clave de la arquitectura del siglo XX, que va a ser la Casa de la Cascada. Otras obras importantes de Wright, sin lugar a dudas, de todos conocido, va a ser la que veis en la imagen, que es el Museo Guggenheim de Nueva York. Aquí hace nacer en la ciudad de Manhattan un edificio totalmente diferente a los proyectados en las inmediaciones y en toda la isla de Manhattan, que es este edificio que tiene unas características diferentes. Es una especie de cono invertido, donde no vemos que tiene unos niveles inferiores. Es como si la Casa de la Cascada quiere introducirla en ese ambiente más natural,
Wright con este edificio quiere que germine, que nazca de las propias entrañas de Manhattan, pero proyectando otro edificio totalmente diferente, donde la funcionalidad principal, evidentemente, estamos hablando de un museo, proyecta un edificio donde la visibilidad de las exposiciones y de las obras que allí vayan a llevar, eso también condiciona el diseño. Habla de un recorrido que empieza de menos a más, que va en ascenso, en ese cono invertido, una nueva manera de entender el espacio expositivo, y que fue un hito dentro de la arquitectura a nivel de museos y la arquitectura del siglo XX. Está bueno, pues patrocinada lógicamente por la familia Guggenheim, esa gran familia también de origen judío. Luego en otros vídeos analizaremos un poco la figura también que es sobrina del propio Guggenheim, Peggy Guggenheim, como gran coleccionista de arte. Y bueno, proyectó un edificio que tuvo sus problemáticas para ser construido, pero que, bueno, se llegó incluso a inaugurar tiempo después de que el propio Guggenheim y el propio arquitecto hubiesen fallecido, pero que indudablemente influye a toda la arquitectura de este siglo. Recuerdo ahora mismo esta arquitectura orgánica. También me trae a la cabeza pues, otro museo Guggenheim más cerca que tenemos aquí en España, en la ciudad de Bilbao, que también cambió la fisionomía de la propia ciudad. Este edificio que veis en la imagen, donde a mí me recuerda a estas líneas más orgánicas, más de una deconstrucción construida, una línea muy contemporánea, que el arquitecto Frank Gehry se empeñó en realizar. No, creo que, si mal no recuerdo, está proyectada para realizarla el museo una reforma, pero que, bueno, que al final se proyectó de cero y cambió un poquito el divagar de la propia ciudad. También pues, recuerdo otras líneas dentro de este organicismo de integrar arquitectura y naturaleza. Pues se puede hacer mención a la propia Ciudad de la Cultura en Galicia, en donde el arquitecto Peter Eisman, bueno, conocido por otras obras del monumento al Holocausto en Berlín, pero aquí integra perfectamente una línea de trabajo más orgánica, donde juega con la planimetría del callejero de la propia ciudad de Santiago de Compostela y lo intercala con la fisonomía del propio monte, de la propia naturaleza, entablando una serie de edificios donde esas líneas en la parte de arriba de las mismas nos recuerdan a la propia naturaleza. Pero bueno, indudablemente todo este tipo de arquitectura que se desarrolla en los últimos años pues no tendrían las mismas características si no hubiese habido pues eso, una serie de arquitectos como Le Corbusier, Van der Rohe y el estadounidense Wright, que un poco establecieron las pautas decisivas para el desarrollo y la evolución de la arquitectura. Y también recordando a lo que fue el auge de todo ese diseño, influencia también a nivel arquitectónico que se desarrolló en la escuela de la Bauhaus, del arquitecto Gropius, y de todo ese movimiento cultural que se empezó a desarrollar en Alemania y que vemos que durante 90 años se sigue desarrollando, influyendo en multitud de la vida de la actualidad.